¿Qué onda, filmadores? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que los sismos de esta semana no les hayan tocado muy duros. Para las personas que no sepan, les cuento que en Ciudad de México y en otras partes de la República hubo dos sismos esta semana que, a pesar de que nos sacaron un buen susto y a pesar de que también hubo algunas afectaciones en diversas partes del país, sobre todo en el interior de la República, no pasó a mayores o no fue tan grave como el que hubo en 2017. Entonces espero que estén bien y que solo hayan tenido el susto. En lo que se va conectando más gente a esta transmisión, les cuento un poquito de por qué estamos haciendo este video. Este, el día de ayer, más bien la noche de ayer, después del tema del sismo y que estábamos viendo todos Twitter y tal, nos enteramos de que había fallecido el cineasta mexicano Jorge Fons y por eso quiero hablar un poquito con ustedes de él. La verdad es que estábamos pensando en hacer un artículo o uno de estos videos, Reels, TikTok, para compartirlo con ustedes, que la verdad le ha estado yendo bastante bien a este tipo de contenido que estamos haciendo, por lo cual también les agradezco muchísimo a todos los que lo ven, los que le dan clic, comentan, comparten. Pero bueno, no quisimos hacer el artículo porque pues, la verdad la banda casi no lee y los reels o los TikToks nos quedan bastante cortos pues, para hablar de este cineasta y en particular de una película. Pero bueno, conforme se van sumando, quiero platicar un poquito con ustedes de por qué decidí hacer este video. Ahí está Jorge Fons, ¿lo ven? Espero que sí. Era Jorge Fons, uno de los cineastas egresados de la primera generación del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC, que ahora se llama ENAC, que fue la primera escuela, si no mal recuerdo, de cine de nuestro país, que está bajo la rectoría de la UNAM. Y pues quiero hablar un poco de por qué hablar de este cineasta, por qué es importante. Para eso tengo que un poquito contarles sobre la relación que tenía con el cine mexicano cuando era joven y cuando salió la película de las que les quiero hablar. La verdad es que mi relación con el cine mexicano fue muy rara cuando era niño porque para mí el cine mexicano se reducía a esas películas en blanco y negro que con Pedro Infante y mariachis y canciones que veía mi abuelita en Canal 9. Nunca vi una película mexicana que a mi temprana edad con la que conectara, que me interesara. Creo que ya después, cuando crecí, cuando entré a estudiar cine, cuando se vinieron otro tipo de películas, volví a ver ese cine y el cine que se hizo en la época de oro y entendí su importancia, sus valores estéticos, sus valores narrativos, conecté con sus temas. Conforme te vas haciendo más grande, pues conectas más con ese tipo de películas porque pues generalmente estaban pensadas para un público más adulto. Pero de niño pues no encontraba películas que a mí me interesaran, salvo por ahí a lo mejor las películas de Caperucita Roja y el Lobo con el Loco Valdés. No recuerdo como alguna otra que de niño haya dicho, puta, sí, esta es una película que me mueva o tal, ¿no? En contraposición veía eh, Terminator, Duro de Matar, Jurassic Park, etcétera, ¿no? Volver al futuro, y esas eran las películas que a mí me llamaban. Hasta, como les cuento, que llegó, la verdad, para mí la película que cambió todo fue Amores Perros, fue la primera película mexicana que vi, dije, ¿qué es esto? Esto es una locura. Y de ahí, pues, me empecé a interesar más en el cine mexicano. Una de esas primeras películas con las que tuve este acercamiento y que por eso quiero hablar con ustedes de ella, fue Rojo Amanecer, esta película. Cuando iba, creo que en la secundaria o algo así, estábamos hablando en una clase sobre el tema de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y alguien me recomendó esta película, y de ahí me regresé a verla. Este, y sí, o sea, fue un crush instantáneo.
con esta película que me ha durado pues, todavía hasta el día de hoy y que por eso se los quiero compartir. Espero que también ustedes, si todavía no se animan a ver cine mexicano, sobre todo el que se hizo antes de los 2000, etcétera, creo que esta es una buena película por la cual empezar. Pero para las personas que no conozcan lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 en México, les tengo un pequeño resumen que encontré cortesía de la página del CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que creo que nos puede servir para que entiendan un poquito el contexto de lo que estamos hablando y de lo que va un poquito la peli, ¿no? Pues bueno, se los voy a leer súper rápido. El 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que la función de este batallón era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano de dirección colegiado creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes del UNAM, IPN, Colegio de México, Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de La Salle, entre muchas otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al Consejo Nacional de Huelga derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses había resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado mexicano y que reclamaba democracia. Pues bueno, ese es el contexto en el que se hace esta película Rojo Amanecer de Jorge Fons. Pues como les platicaba, ahora sí, vamos a entrar a detalle. Jorge Fons fue un cineasta que la verdad es que no filmó muchas películas, pero sí filmó películas que son esenciales para el cine nacional, entre las que se encuentran Caridad, Los Albañiles, que Los Albañiles es una película que está basada en una novela de Vicente Leñero. Vicente Leñero, para los que no sepan, fue un novelista y autor mexicano que también fue guionista y que dejó una escuela de guión bastante buena e interesante que algún día me gustaría platicar con ustedes. Si les interesa, ahí escríbanos en los comentarios y armamos un video para hablar de Vicente Leñero, sus películas, su trabajo como guionista y la escuela de guión que nos dejó. También Jorge Fons hizo una película que se llama El Callejón de los Milagros, que fue esta película que yo argumento que es la película que catapultó a Salma Hayek al estrellato. Ella ya venía trabajando en televisión y en otras cosas, pero creo que con El Callejón de los Milagros fue la película que la puso en el spot y que de ahí ella hizo su transición a Hollywood e hizo la carrera que ya tiene. Y pues también, evidentemente, está Rojo Amanecer. Rojo Amanecer es esta película que narra la historia de una familia de clase media que vive en la Plaza de las Tres Culturas en 1968 y los sucesos ocurridos en el nicho de esa familia entre el 2 de octubre y el 3 de octubre de ese año. Pues bueno, les platico un poquito de la historia porque está bien interesante la historia de cómo esa película se llevó a cabo y cómo cambió varias cosas en el cine mexicano y me atrevería a decir que en la sociedad mexicana. La película fue escrita por Javier Robles, me parece que es el nombre del guionista. Sí, Javier Robles y ahorita les voy a decir quién más. Y Guadalupe Ortega. La película nació
Por ahí, bueno, la idea de hacer la película nació por ahí de 1985, cuando este guionista, cuando Javier Robles, se le ocurrió la idea de reivindicar por medio del cine la lucha de los compañeros que habían caído en 1968. Entonces, entró a una convocatoria que hizo, si no mal recuerdo, el Sindicato de Trabajadores de la Producción para tener ideas en sus bancos de guiones. Entonces, Robles presentó la historia que en ese entonces se llamaba, o se titulaba más bien, Bengalas en el Cielo, y que terminó hasta 1988. Robles la metió ahí, la película se quedó, más bien el guión se quedó, y después Robles contactó a Jorge Fons, le entregó el guión y le propuso que dirigiera la película. Este, sin dudar, aceptó el proyecto, buscó como varios productores, pero creo que no tuvo como mucho éxito. Y en ese entonces se encontraba terminando una telenovela con el actor Héctor Bonilla. Como la química entre ellos había sido tan buena, acordaron que al finalizar la telenovela iban a hacer una película. Jorge Fons le presentó el proyecto y Héctor Bonilla dijo, jalo. Entonces, ya con el apoyo de Bonilla, empezaron a hacer pues más como investigación sobre el tema de, de lo que había ocurrido en 1968 y se encontraron cuando fueron a la hemeroteca, etcétera, que había varios documentos rotos, alterados, que el gobierno estaba intentando ocultar toda la información de esta masacre. Recordemos que en ese entonces el partido oficial, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, mantenía un estado de censura y represión en muchas áreas del gobierno y en muchas áreas de la vida nacional. Y como este episodio de 1968 involucraba directamente al ejército, el gobierno mexicano siempre fue, iba a decir cauteloso, pero más bien muy opaco en todo lo que había pasado en esas fechas. Y porque pues involucraba a gente del partido, ejército, era un cagadero. Pues bueno, a partir de ahí ellos se dieron cuenta que esto iba a ser eh, como un poquito más complejo de lo que pensaban. Recurrieron a libros como el de La Noche de Tlatelolco de Stalina Poniatowska, pero principalmente la producción acudió a testimonios de sobrevivientes de ese día para documentarse, para hacer para darle más carnita al guión, etcétera, ¿no? Eh, Total, ya se decidieron a armar la película entre Fons, Robles, Bonilla y arrancaron la producción de la misma. Antes de arrancar la producción, mandaron el guión a RTC, que RTC es el brazo del gobierno que pone las clasificaciones de las películas en radio, televisión y cine. No solo de las películas, los programas y tal. Son estos güeyes que cuando vas a ver una película te dicen es una película A, B, C y a partir de ahí sabes, cuando llevaron la película a RTC es que este órgano de gobierno rechazó la historia inmediatamente y cuando cuestionaron por qué lo habían hecho, les dijeron, con el 2 de octubre no se metan, por favor, señores. Jorge Fons y Bonilla decidieron hacer la película pues básicamente con sus propios recursos. Bonilla empezó a hacer la búsqueda de actores, a hacer los castings, etcétera. Casteó a los hermanos Bichir, a Demián y Bruno. Logró firmar o atraer a Valentín Trujillo, quien cuenta la leyenda que fue la persona que salvó la producción ya casi al final porque se les estaba acabando el dinero y él puso la lana que faltaba para concluir la película. Y también se le atribuye a Trujillo que el título pasara de Bengalas en el cielo a Rojo Amanecer, porque él creía que iba a ser un título más taquillero. Con esta onda de que fueron a RTC y RTC les dijo que no, que ni madre, que no se metieran con esa historia, decidieron arrancar la producción de manera
literalmente clandestina en mayo de 1989 y rentaron un foro al sur de la Ciudad de México, donde hicieron toda la recreación de este departamento donde ocurren estos hechos. Pasaron varias cosas. Como tenían pocos recursos y pocas personas para llevarla a cabo, y tenían la presión o el miedo de que el Estado mexicano los fuera a censurar, decidieron primero filmar la película en orden cronológico, que esto es algo que nunca se hace en cine, pero decidieron hacerlo así para tener como todo el control de la continuidad, etcétera, e ir construyendo toda esta progresión emocional en los actores. Justo después de que terminaban de grabar, Jorge Fons cuenta que los rodajes terminaban como a la 1 o 2 de la mañana y que eran llamados así brutales, pero que cuando terminaban los llamados, siempre mandaban a una persona afuera a checar que no hubiera ni patrullas ni automóviles sospechosos y tal, y terminando los rodajes todo el mundo se iba escondido, pues sí, escondido, cabizbajo y tal, para que nadie sospechara que estaban haciendo una película que se hizo sin permiso, sin autorización y con poco presupuesto. Les voy a compartir una cita de Jorge Fons. Había que hacerla a escondidas, dice Fons, prácticamente en la clandestinidad. Ese sentimiento prevaleció mientras la hacíamos. Como era una película pobre, producida por nosotros, trabajábamos horarios larguísimos, desde que amanecía hasta la 1 o 2 de la mañana. Y cuando terminábamos, alguien salía a revisar que no hubiera una patrulla u auto sospechoso y teníamos que encaminar a las mujeres. Eso agregaba emoción a lo que hacíamos. Total, la película costó por ahí de 320,000 pesos de la época, no sé más o menos cuánto es el equivalente en dinero actual. Eh, y dicen que cuando terminaron, Héctor Bonilla se llevó en la cajuela de su auto los rollos de la película para que la revelaran en Estudios Churubusco, y de ahí se la llevó a un edificio que tenía Víctor Trujillo. Víctor Trujillo es broso, no, Valentín Trujillo, donde la película fue editada, postproducida y tal. Terminan la película y se la envían a RTC. RTC, como les decía, era esta institución del gobierno, no les dijo nada, pero enlató la película. Entonces era un poco una onda que no activamente les decían no vamos a prohibir esta cinta, pero tampoco los dejaban, no les otorgaban la clasificación necesaria para distribuir la película. En México tú no puedes poner una película en cines si no tiene clasificación de RTC. Ningún cine te permite proyectarla. Entonces por eso era importante. RTC agarró y la metió por ahí a sus archivos durante 6 meses. Lo que pasó es que el Estado Mayor Presidencial se oponía a la exhibición de esta película porque decían que el ejército había sido ofendido. ¿Qué pasó entonces? Yo creo, la verdad esto no lo dicen en ningún lado, pero creo que Héctor Bonilla y Valentín Trujillo y todo empezaron a mover sus influencias en ciertos medios de comunicación y empezaron a soltar notas sobre la existencia de esta película y sobre que el gobierno la quería censurar. Recordemos que sí, que ya había habido trabajos que hablaban o que mencionaban brevemente o de manera discreta para evitar la censura lo que había pasado en 1968, pero hasta ese momento no había habido una película que hablara así de, pum, esto pasó, esto fue lo que ocurrió, tal. Entonces, en esas épocas había entrado Carlos Salinas de Gortari, que fue uno de los presidentes también más odiados de este país, que llegó al gobierno con acusaciones de un fraude electoral y que aprovechó esta pequeña polémica con Rojo Amanecer para estrenar la película y echarse flores a sí mismo de que el partido y que el gobierno ya eran democráticos y que de hecho que esa transición democrática se había gestado o había tenido sus inicios en 1968. Entonces, a partir de ahí, el gobierno decidió optar como que, bueno, sí, vayan, chinguen a su madre, estrenen la película, pero al parecer, o lo que dicen las malas lenguas es que había como 3, 4 escenas por ahí
donde se hacía alusión muy directa al ejército y que el gobierno les pidió como de, sí la vamos a estrenar o sí les vamos a dar la clasificación y dejarlas que estrenen esta película con la condición de que quiten estas tres partes. Jorge Font se molestó, todo el equipo también estaban como de no, ni madre, pero de repente se dieron cuenta de que era una batalla que no iban a ganar contra la censura. Recordemos que en ese momento México era un país mucho más autoritario de lo que podemos llegar a creer, o lo que a nosotros nos tocó. Entonces, Jorge Fons y sus camaradas dijeron, pues, ¿sabes qué? Va, ni modo, vamos a tener que hacer la película de esta manera, vamos a tener que recortarla y aventarla. Hicieron los recortes, estrenaron la película y entonces la película se convirtió en un éxito. La película sí les había contado que había tenido un presupuesto de por ahí de 350,000 pesos mexicanos de la época. Me parece que fue así una locura en taquilla. Estoy viendo el dato y recaudó 726 millones de la época y que había metido a 370,846 asistentes. Además del éxito en taquilla que fue esta película, sí fue un parteaguas para que películas después como La Ley de Herodes pudieran tener su estreno nacional, para que excavara esta censura de hierro que tenía el gobierno mexicano, que controlaba pues prácticamente todos los discursos culturales del país. Creo que esa es una de las cuestiones más importantes de esta película. Si ven la película, la verdad es que tiene varias fallas técnicas, o sea, se ve la calidad que es un poco pobre, por así decirlo, sobre todo en el sonido, y de hecho, si no malentiendo la película, o sea, incluso hasta los actores reconocen que el sonido está pedorrón y tal, pero en contraposición con eso, la historia es muy poderosa, tiene esta idea de enseñar o mostrar todo lo que pasó en la matanza de Tlatelolco sin mostrar la matanza de Tlatelolco. Y esto es algo que podría parecer muy contraintuitivo, porque es un hecho que, no sé, o sea, aquí podemos ver una de las manifestaciones, esto es en el Zócalo de la Ciudad de México, pero así de multitudinarias eran las las manifestaciones y que alguna persona podría pensar que se necesita muchísimo presupuesto y cosas gigantescas para contar este tipo de historias. Y Fons y Robles y Bonilla y su equipo, etcétera, decidieron que no, que iban a contar todo esto sin mostrar la matanza de Tlatelolco. Actualmente, o sea, he visto otras películas que han intentado, o más bien que han hablado sobre este suceso y que sí son más espectaculares y que tienen muchísima más producción, pero ninguna logra, a mi entender, eh, los momentos tan poderosos de suspenso, de drama, no llega a hacer que conecte el público de manera tan fuerte y tan contundente con lo que pasó esa noche como esta película. Y creo que es una gran lección para nosotros que queremos hacer cine, que a veces tenemos como estas ideas de, güey, yo tengo una historia de la guerra, o yo quiero contar esta película de forma épica y tal. Pero a veces, casi siempre, en cine y en el arte en general, menos es más. Siempre grábense ese mantra. Cuando tienes, más bien, cuando tienes tantas carencias presupuestales y en su caso incluso carencias de censura y tal, podemos dejar que esas carencias nos hagan desistir, que digamos, bueno, pues no se puede contar esta película como yo quiero, entonces vamos a dar paso a la siguiente cosa, ya no la voy a hacer, etcétera. O podemos darle la vuelta y enfocarnos en lo que importa de la historia, que es el tema, lo que nosotros como cineastas queremos decir, discutir, proponer nuestras ideas, la historia y sus personajes. Y si te enfocas en eso, no importa que existan carencias de presupuesto, no importa que la película no se vea tan bien, que el sonido no sea a lo mejor tan bueno. Si tienes algo que decir y lo dices bien, eso es la cosa más poderosa que puedes como cineasta entregarle a tu público. Un discurso honesto, bien dicho, bien contado. Pero bueno, pues sí, la película fue un éxito, creo que tuvo varios premios Ariel,
Creo que, no sé, la película sí marcó un hito. Y como les decía, sí cambió, más allá de los logros cinematográficos, de todo lo que podamos hablar, esta película sí ayudó a derribar como esos muros de la censura que teníamos en México, en ese México en el que yo crecí, pero sí ayudaron a derribar muros de censura que nos han permitido, para bien y para mal, tener el México que hoy tenemos, que nos han permitido hablar de las cosas que ahora hablamos y, y pues que en su momento fueron necesario de decirse, hacerse, pero también entender que la importancia de este tipo de obras que desafiaron un sistema autoritario que pues ahora nos permite hablar de manera más libre. Pues nada más, la verdad es que sí, descanse en paz Jorge Fons. Vean Rojo Amanecer. Espero que les haya interesado esta película. Espero que se les haya narrado bien, que les haya picado la curiosidad. Y si les gustó este ejercicio, cuéntenme y podemos hablar un poquito más, como un poco más relajados de estas películas, no solo de estas películas, de los temas que quieren. Por ahí se viene Bardo, todo el tema de la crítica que ya están juzgando la película sin verla. También, por ejemplo, se me hace bien interesante hablar sobre el papel de la crítica que tiene últimamente. Por ahí vi el otro día que ya hay críticos advirtiendo que ciertas personas no vean The Whale de Aronofsky porque es una película que puede ser problemática por varias cosas. También eso creo que estaría interesante hablar, ¿no? Sobre como el papel de la crítica eh, en la actualidad. Pero pues no sé, ustedes díganme si les late, seguimos hablando. Si no, pues no, pasamos a otra cosa. Pero bueno, filmadores, que tengan un excelente fin de semana o inicio de semana cuando sea que estén viendo esto. No olviden suscribirse al canal. Recomiéndonos con sus amigos cinéfilos y cineastas de confianza. Síganos en todas nuestras redes. Y pues nada más, soy Alberto. Nos vemos. Bye.